Muy buenas noches, mi nombre es Yulisa González. Me encuentro trabajando, ya finalizando, el módulo 3 de programa de inducción, el módulo titulado Gestión del Aula, donde hemos trabajado cómo se debe, directamente haciendo énfasis al nombre del módulo, gestión de aula, cómo debemos de gestionar el aula, cómo debemos de preparar esa aula para que los estudiantes puedan desarrollar su aprendizaje, para que ese ambiente eh, sea un ambiente apropiado, que los estudiantes se sientan seguros, donde los estudiantes puedan alcanzar las habilidades y destreza del grado donde se encuentran. En este módulo eh, trabajamos muchísimo sobre la creación de entornos y ambientes de aprendizaje, obviamente sustentado en los principios pedagógicos, donde se promueva el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes, acorde a sus características y sus necesidades de aprendizaje, recordando, ¿verdad?, que no todos los estudiantes van al mismo ritmo, que hay unos estudiantes que necesitan más atención que otros. Debemos de nosotros como docentes tener pendiente esa parte y estar atenta a cualquier eventualidad surgida en el aula. ¿Qué estudiante necesita más atención? ¿Qué estudiante necesita un poco más de espacio? ¿Dónde el estudiante necesita que el maestro sea un poco más flexible, etcétera? Aquí trabajamos 4 temas donde estaré detallándoselo más adelante y expresando lo aprendido durante el mismo. Bien, entonces aquí nos encontramos en el tema 1, titulado El aula como espacio de construcción social de los sujetos, liderazgo estudiantil, participación de los sujetos en la construcción de relaciones democráticas y ciudadanía global. Aquí en este módulo aprendí muchísimo sobre eh, el manejo efectivo del aula, cómo un docente debe manejar el aula, ya que el maestro es el guía del mismo. Y obviamente debemos de cumplir una serie de características, instruyendo el manejo adecuado del aula. No que si el estudiante se está expresando de manera inapropiada, yo dejarlo pasar. Como maestro, debo de tomar, como dice un refrán, carta en el asunto y hacer énfasis en los valores y resaltar al estudiante cuál es el comportamiento que se espera, por qué no debe de expresarse de esa forma. Entonces es importante que el maestro entienda su rol, su papel como guía. No puedo dejar pasar ciertas situaciones que más adelante pues, van a perjudicar al estudiante y el ambiente mismo. También aquí yo profundicé mis conocimientos sobre el desarrollo de las habilidades y destrezas que debe de tener cada uno de los estudiantes, dependiendo el nivel, el grado donde se encuentre. También es importante resaltar que el aula, como espacio de construcción social de los sujetos, es el espacio en el que los estudiantes de diferentes orígenes culturales, socioeconómicos, religiosos, se encuentran y comparten sus experiencias y conocimientos, ya que esto crea una oportunidad única para que los estudiantes aprendan sobre la diversidad y desarrollen habilidades interculturales, donde ellos puedan compartir y llevarse bien y desarrollar esas habilidades y competencias que cada persona tiene. En el tema 2, titulado Entornos y ambientes de aprendizajes, organización del espacio como catalizador del aprendizaje, entornos virtuales, presenciales e híbridos. Este
tema me encantó muchísimo, ya que aclaré una duda que tenía desde que estaba estudiando en la universidad sobre la organización del aula. Desde que estaba estudiando, habían hecho mucho énfasis en que antes siempre, o sea, como ha evolucionado la educación y ha habido varios cambios, ¿verdad?, para adaptarse a la nueva sociedad que tenemos hoy en día. Entonces, siempre se hacía énfasis en cómo debían de estar los estudiantes organizados en el aula. Y decían, porque antes se colocaba en fila, se colocaba en fila. Entonces, yo me preparé con esa idea de que en mi aula los estudiantes no lo iba a organizar en fila, porque eso no se ajusta a la nueva realidad. Bueno, aquí en este tema, para mi sorpresa, aprendí que sí. O sea, no es nada malo colocar los estudiantes en fila, depende de la actividad o la necesidad que haya. ¿Cómo debe de colocar? Debe ajustarlo a las actividades que usted va a realizar. Entonces, que usted como maestro lo coloque en fila, porque así lo requiere la actividad que usted vaya a realizar, pues excelente, no hay inconveniente con eso. Eso estaría perfecto, siempre y cuando se ajuste, ¿verdad? Y que los estudiantes puedan ver desde el lugar donde se encuentre y que pueden escuchar perfectamente al maestro y a los demás compañeros. Aquí, en este tema, aparte de lo que ya le he informado, pues también aprendí a adecuar el aula de clase para mis estudiantes, entendiendo que adecuar el aula va más allá que embellecerla, porque a veces uno dice, no, voy a decorar el aula y uno se enfoca quizá en colocar que la mariposita, que las flores, que esto, que aquello, que se vea bien bonito, pero quizá no tomamos en cuenta que lo que debe de estar bien bonito y bello ahí es los rincones o cada lugar que se coloque, qué cartel yo voy a colocar, qué información yo voy a colocar, que apoye, que ayude al estudiante a desarrollar las habilidades, que apoye el proceso de enseñanza-aprendizaje, que apoye el tema con el cual yo estoy trabajando. Entonces hay que resaltar esa partecita porque es importante adecuar cada lugar para que sigan un mismo propósito, colaborar en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes. Es saber dónde colocar la información y qué información colocar. No podemos simplemente limitarnos a que se vea bello, sino a las informaciones. La relevancia de esa información que yo estoy colocando ahí, de ese cartel que yo estoy colocando ahí. Entonces es súper importante tomar en cuenta esta parte porque es necesario e imprescindible para que los estudiantes se sientan cómodos en el lugar y también que vayan perfeccionando su aprendizaje. En el tema 3, titulado Necesidades específicas de aprendizaje. Aquí en este tema me encantó muchísimo porque aprendí bastante. Es un tema que cada maestro, o bien las informaciones que se trabajaron aquí, cada maestro debe tenerla pendiente, debe de ser parte de su diario, porque como guía, como facilitador, debemos de estar atentos a cada una de las necesidades que presentan nuestros estudiantes, ya que sabemos que los estudiantes no vienen de un mismo entorno, de un mismo ambiente, que hay diferentes situaciones que presentan y no tienen una misma realidad, entonces debemos de estar pendientes para así poder ayudar y enfocarnos en ese estudiante que presenta ciertas necesidades que debemos nosotros de suplir como docente. Queremos ayudar a que ellos salgan a flote, a que ellos puedan desarrollar esas habilidades de ese nivel. Entonces es importante aquí en este tema, ya que nosotros diseñamos un plan de apoyo para esos estudiantes que presentan necesidades. Muchas veces vemos que los estudiantes tienen el deseo,
pero por X o Y razón no puede lograrlo. Entonces nosotros como docentes debemos de ver, de analizar qué le está faltando a este estudiante. Y si no tiene la motivación, motivarlo también a que pueda alcanzarlo. Porque no solamente enfocarnos en los estudiantes que tienen las habilidades ya adquiridas y que pues, nos facilitan el proceso de enseñanza, sino también ese estudiante que presenta esas debilidades, ver y analizar para enfocarnos en ello y ver qué tiempo, dedicarle más tiempo, necesita más tiempo al estudiante. Aquí en este tema aprendí que es necesario que los docentes tengan pendiente las necesidades, como ya había dicho anteriormente, que presentan los estudiantes, y para eso es necesario que realicen un plan de apoyo a los aprendizajes, porque ayuda a los educadores a identificar las necesidades y fortalezas de los estudiantes, mejora la retención de conocimiento, fomenta la independencia y mejora el rendimiento académico en general. Porque cuando nosotros enfatizamos y nos enfocamos también en aquellos estudiantes que presentan ciertas debilidades y ayudamos a que ellos puedan desarrollar y que puedan alcanzar la meta, el proceso de enseñanza y aprendizaje es más fácil porque hay todos los estudiantes. Yo estoy logrando que todos los estudiantes adquieran y por lo tal, pues se hace más fácil dicho proceso. Y por último, ya para cerrar esa reflexión, tenemos el tema 4, titulado El tiempo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, momentos de la clase. Tema también súper importante, ya que aquí pues el factor tiempo siempre ha sido algo con lo que los docentes hemos tratado de pelear, por así decirlo, de una manera que se pueda entender, ya que el tiempo muchas veces es limitado, ya sea por las necesidades que se presentan en el aula, como ya había dicho anteriormente, hemos de darle más tiempo a X estudiante que presenta tales debilidades. Entonces, el factor tiempo, hacer una planificación, diseñar una planificación ideal para que los estudiantes puedan desarrollar las competencias del grado, del tema que se esté trabajando. El tiempo es súper importante ahí porque nosotros debemos de ajustar esas actividades que va a desarrollar para alcanzar esos propósitos, esas competencias. Entonces debemos de ajustarlo y muchas veces se hace un poco difícil hacerlo porque se presentan ciertas situaciones que requieren atención y pues quizás dejamos de lado actividades, se toma un poco más de tiempo, ya sea por esos estudiantes que presentan esas debilidades, como ya habíamos dicho. Entonces, el factor tiempo es súper importante a la hora de nosotros planificar o realizar, diseñar una planificación. También es importante porque muchas veces los maestros a la hora de ejecutar la planificación se le presentan estas eventualidades. Quizás no sabemos cómo manejar la manera apropiada para volver a retomar el tema y finalizar las actividades de manera exitosa, no simplemente finalizarla por finalizar, cumplir con la planificación que yo diseñé, no, es ver si en verdad se cumplieron los objetivos de esa planificación, se desarrolló la competencia que debían desarrollar sus estudiantes en esa clase. Me encantó, como ya había dicho, ¿verdad? Porque aquí también aprendí que la clase ideal debe centrarse en el estudiante y en sus necesidades de aprendizaje. Que el profesor debe ser capaz de adaptarse a las habilidades y estilos de aprendizaje individual de cada uno de los estudiantes. Además, que la clase debe presentar un contenido relevante y explicable a la vida real de los estudiantes. Esta parte es importante porque muchas veces nos centramos en la parte teórica y no enfatizamos para qué
el estudiante va a utilizar esto? ¿Para qué le va a servir en la sociedad, en el mundo real a los estudiantes, no solamente en el aula, sino fuera del aula? También que el material de aprendizaje debe estar actualizado, ser relevante para el mundo en que vivimos. No podemos, ¿verdad?, presentarle unas informaciones a los estudiantes de 20 años atrás, porque no es la misma necesidad 20 años atrás a la que tenemos hoy en día, no es lo mismo. Entonces, debe ser relevante y estar adaptada al mundo de hoy día. También cómo crear un ambiente positivo de aprendizaje que fomente la colaboración, la comunicación y la tecnología educativa. También es parte importante en este proceso de aprendizaje, a cómo solucionar problemas que se presentan en la vida, utilizando diferentes herramientas en línea, de colaboración, realidad virtual, etcétera. Y una parte, ya para finalizar, súper importante, y quizás como maestra, eh, debo de enfatizar y debo de tomarlo siempre en cuenta, porque de aquí yo me doy cuenta si el estudiante adquirió las habilidades que debería adquirir, y es la evaluación. Esta debe ser adecuada y basada en el rendimiento, no solo en los exámenes, como desde varios años atrás se vienen realizando. Debemos de, obviamente, de utilizar, porque no es la misma forma de enseñanza la que hace varios años atrás se realizaba a la de hoy en día, porque las necesidades no son las mismas, como ya había dicho. Entonces es necesario que nosotros, pues, evaluemos a los estudiantes de manera diferente, ajustándonos a las necesidades y a las competencias que se requiere hoy en día. El estudiante debe tener la oportunidad de recibir retroalimentación constante y constructiva para mejorar su aprendizaje. Esto ha sido todo de mi parte sobre el aprendizaje adquirido en este módulo, el módulo 3, gestión de aula. Es un placer para mí ser parte del programa de inducción, donde desde el primer día, desde el módulo 1, desde el inicio, pues he estado aprendiendo y sigo aprendiendo y estoy fascinada con las informaciones que he adquirido durante este trabajo que se ha realizado en el programa de inducción.